Listo, ya estamos al aire. Qué bueno. Ya tenemos gente que está conectada. Por aquí nos están preguntando. Andreita, sí, ya estamos en el estudio. Está muy bien, Andreita. Ya nos está preguntando por aquí algunas personas. Bueno, por el WhatsApp. También nos puede hablar la gente de la iglesia. Sí, claro. Bien. La iglesia o el grupo Sinai. Bueno, queremos que la gente sepa que vamos a estar interactuando a través de dos medios. Uno, a través de los comentarios que vas a encontrar en este video. Entonces, en la parte aquí abajito del video, tú estás viendo que ya hay 3 comentarios. Hay 3 preguntas que muy bueno sería que usted las empiece a generar. Y también está el número de este WhatsApp. Este WhatsApp es el número, Mari. 301-317-9064. Aparece el encabezado de la... 317-9064. No está en el encabezado el número donde usted puede estar escribiendo. Muy bien, para que interactuemos a través de WhatsApp. Y los hermanos de la iglesia pues pueden hacerlo a través de el WhatsApp de Comunidad Palabra de Renovación. Y bueno, y ahí estaremos trabajando. Qué bueno que interactuemos todos, porque recuerden que estamos en el Instituto Bíblico Sinaí y estamos trabajando en este momento hablando acerca de la vida de Jesús y más específicamente nuestra clase el tema de hoy. Buenos días. Yo quiero saludar a las personas que todavía no había saludado. Ya esta mañana estuvimos con un grupo de Mi Experiencia con Dios, que nos estamos socializando este libro, y otras personas que se nos añadieron. Gracias al Señor por ellas. Esperamos que Dios les haya hablado a través de este tema que manejamos en la mañana. Y ahora estamos empezando entonces el inicio. Estamos iniciando el estudio de Instituto Bíblico, el tema número 10, la lección número 10, extendiendo el reino a través del testimonio personal, a través de los grupos de evangelismo y la plantación de iglesias, que son los 3 temas que vamos a manejar en el día de hoy. Esperando que ustedes participen y socialicen con nosotros, los hermanos que han estudiado el libro. Ya este es el último tema que vamos a trabajar. Muy bien, este es el libro número 3. Bueno, iríamos ya para el número 4, ¿cierto? El módulo número 4 de nuestro estudio Instituto Bíblico. Hay unas preguntitas que quiero que usted tenga. Ahí mismo están en este mismo WhatsApp, en los comentarios. En este mismo live, en los comentarios, pero las quiero hacer abiertas. Y dice esta pregunta: ¿qué pregunta harías para iniciar una conversación con una persona no creyente? ¿Qué preguntarías para iniciar una conversación con una persona no creyente? Mándanoslo por el WhatsApp. ¿Qué ventajas o desventajas hay en el estudio bíblico hecho en un hogar? Mándanoslo por el WhatsApp. ¿Y qué experiencia han tenido en los estudios en grupos pequeños como dirigente o como asistente? Si tienes, qué bueno que no que si tengas, sino qué bueno que interactúes con nosotros y lo hagas a través de este WhatsApp. Es 301-317-9064. 301-317-9064. Aquí tenemos entonces la forma de comunicarnos contigo para que interactuemos. 301-317-9064. Y también lo podrías colocar ahí mismo, aquí abajo de este video que nosotros en este instante estamos teniendo. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta lección, una lección que nos compete a toda la iglesia en general, que es extender el reino de Dios. ¿Amén? Muy bien. Y que nosotros debemos mirar de qué manera nosotros podemos extenderlo y disponernos en las manos de Dios para hacerlo. Oremos. Señor, yo te doy gracias por Padre, este muchas grupo gracias que se hace presente en esta Gloria, mañana. honor en y este alabanza estudio. delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos hables, que Gracias. tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, esta labor de extender tu reino, de regar la semilla, de enseñar tu palabra, de dar a conocer la salvación que tú quieres impartir a toda la humanidad, Señor.
el regalo que tú les has dado, el deseo que tú tienes de salvar, de restaurar, de levantar cada vida, Dios. Disponemos nuestra vida en tus manos. Permite, Señor, que esto no sea simplemente conocimiento, sino que podamos poner por obra todo lo que hemos aprendido a través de todo este estudio, y así tu nombre sea exaltado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy muchas gracias. Amén. Bueno eres Dios. Bien, entonces comenzamos nuestra lección en el día de hoy. Hay tres, la diapositiva número 1, esa es la 2. Que queda así. Hay tres partes esenciales de un testimonio. La primera lección, la 10A, vamos a resolver las pruebas al final del estudio. Que sea como más dinámico en la forma que estamos haciendo, ¿no sé? Ajá. Sí, bueno, vamos entonces a mirar extendiendo el reino a través del testimonio personal, que es la lección 10A. Y vemos que las tres partes esenciales de un testimonio son: 1, cómo conocí a Jesús y recibí el perdón; 2, lo que Cristo ha hecho en mi vida; y 3, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. Estos son los tres puntos esenciales de cuando nosotros queremos dar el testimonio a una persona. Muchas veces nosotros no sabemos cómo compartir el evangelio o cómo llegar a alguien para compartir el evangelio. Una de las preguntas que se hacen las personas es: ¿qué le digo? ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué le puedo decir? ¿Sí? Bueno, aquí en el libro nos dan algunas pautas para nosotros empezar a trabajar con las personas, y nos cuentan una historia, la historia de Jaime y Patti, que está allá en la página 233, y quisiera que todos fuéramos a esta página 233, donde se nos cuenta una historia de cómo Ramón y Hilda se ganan a una pareja para el Señor. César, quisiera que de pronto nos ayudaras a leer acá esa parte. Yo creo que ustedes tienen todo su libro ahí abierto, página 233, lo vamos a leer para las personas que no tienen el libro, que ellas también puedan entender y analizar un poco esta historia. Muy bien. Dios puso en el corazón de Ramón y Hilda, un joven matrimonio, el llamado de ganar para el Señor a otra pareja, a Jaime y a Patti. Comenzaron a orar regularmente por ellos, y luego los invitaron a cenar, y se pusieron de acuerdo en realizar algunas actividades juntos. Así, Ramón hacía deportes con Jaime y Hilda salía de compras con Patti. Un día, después de casi un año, Patti le confiesa a Hilda que su matrimonio no andaba del todo bien. Entonces Ramón y Hilda los invitaron a un encuentro matrimonial de su iglesia, que su iglesia organizó un fin de semana. Terminado el encuentro, los invitaron a cenar y compartieron su testimonio con ellos. Esa noche Jaime y Patti recibieron a Cristo, y luego de que, después de orar, Hilda les explicara el evangelio utilizando el folleto, un folleto evangelístico. Como se habían hecho buenos amigos, fue sencillo desarrollar con ellos una relación de discipulado, estudiando juntos uno de los cursos que tenía de crecimiento espiritual. Así el matrimonio de Jaime y Patti mejoró y se hicieron miembros regulares de la iglesia de Ramón y Hilda. Bien. Sí. Bueno, vemos que a través de esta lectura hay una pareja que se dispone a ganarse para el Señor otra pareja. Ahora, ¿cómo comenzaron ellos? Primero, orando. Muchas veces nosotros somos impacientes y queremos llegar así rápidamente y como en seco, ¿verdad? Pero aquí la importancia de, como dicen en el punto número 2, hacer amigos no creyentes, o sea, manejar una buena relación. Muchas veces nosotros nos aislamos de las personas. Es verdad lo que dice la Escritura, de que nosotros no debemos andar en comunión con las personas inconversas, pero sí es importante nosotros establecer relaciones con el propósito de ganar a esas personas para el Señor. Y eso requiere, primero, de oración, y segundo, hacerse amigo. Vemos aquí cómo se me escapan los nombres, Ramón y Hilda
empiezan a entablar una relación con ellos, se hacen amigos, empiezan a salir con ellos, comparten una cena con ellos, etcétera, etcétera. Y en el transcurso del tiempo, mire que dice que después de un año, entonces se presenta una dificultad en la vida de esta pareja, de Patty y Jaime, y es donde ellos llegan a comunicarle a Hilda y a su esposo Ramón la situación, y esa es la oportunidad entonces para compartir del Señor a ellos. Es todo un proceso, ¿no? Ellos empiezan a orar en su propia vida por ellos. Lo otro es que les hacen amigos, o sea, no es que de una vez les hablaron de la fe y ya, como normalmente uno nota que la gente sale por las calles y usan el método, bueno, del querigma de predicación y salir a las calles y con un megáfono, algunos lo hacen con una Biblia, sino que esto fue algo diferente. Primero empezaron a orar por ellos, después hubo una relación de amistad con ellos, y en medio del diario vivir, ellos empezaron a despertar esa necesidad de Dios, sobre lo que el material nos está hablando acá, que es esa hambre espiritual. Y entonces fue el momento en que ellos presentan una crisis, que es la crisis del matrimonio, y cómo entonces esta pareja empieza a ayudarles para que lleven una vida cristiana, ¿cierto? Sí, muchas veces nosotros pensamos en evangelizar a una persona, llegar a ella y hablarle y que ellos inmediatamente se conviertan al Señor, sin antes nosotros haberles dado un testimonio de fe. Ellos tienen que conocernos y saber realmente nosotros cómo vivimos, y así iremos ganando terreno en la vida de ellos. Y en los momentos en que ellos tienen una crisis, entonces ¿a quién se van a acercar? A nosotros, ¿sí? Porque saben que nosotros tenemos una respuesta a la necesidad de cada uno de ellos. Pero es importante que entendamos que nuestro testimonio, o sea, siempre nosotros tenemos que pensar, no hacer las cosas porque nos vean. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana en una apariencia, pero sí podemos darnos cuenta de que nosotros, al caminar y en medio de las circunstancias y demostrar la fe que tenemos en Dios, en medio de los problemas que se nos presentan, entonces es ese testimonio personal, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando se nos presenta la posibilidad de hablarle a las personas del Señor frente a las circunstancias que se están presentando. Muy bien, es así entonces que nosotros podemos compartir con el Señor. Hay algo muy importante, César, y es cuando hablamos del testimonio de vida, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacer fuerza, a los que amamos a Dios, a los que realmente vivimos para Dios y mantenemos una comunión con Dios, no hay que hacer ningún esfuerzo por dar el buen testimonio, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, ¿amén? Y cuando un árbol es de mangos, el árbol no tiene que hacer fuerza para producir mangos, simplemente los mangos surgen, nacen, salen o brotan por naturaleza. Igualmente los frutos del Espíritu de nosotros deben fluir, brotar naturalmente, ¿sí? Nuestra relación con Dios es muy importante para que se lleve a cabo toda esta actividad. Luego tenemos, César, devolver un poquito en la cuarta. ¿sí? En la cuarta, sí, ya le dimos tiempo, no tenemos que acelerarnos, sino que estar orando constantemente por esa pareja, por esas personas, por una familia, por un tío, por un primo, hasta que se llegue el momento entonces de poderles testificar. Cuarto, ayudarlos a que lleguen a llevar una vida cristiana. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, empezamos a invitarlos, por ejemplo, a las mujeres a una reunión de damas, ¿cierto? Como las que acostumbramos a hacer en la iglesia, donde se trabajen temas que son de interés general para todas las personas. Empezamos también a invitarlos de pronto a una reunión de parejas, aunque no tengan las dificultades todavía, pero una invitación de esas puede favorecer y puede ayudar a que ellos también conozcan al Señor. Aquí la importancia, Damaris, la importancia de que como comunidades cristianas nosotros tengamos diferentes acercamientos a la comunidad. La iglesia cristiana no está encerrada en cuatro paredes en el funcionamiento normal, sino que nosotros estamos en una dinámica continua en donde nosotros
a la comunidad, les damos escuelas de padres, trabajamos los problemas que normalmente tenemos como parejas, las familias, trabajamos con los jóvenes, con los muchachos, con los niños, porque esa dinámica que la iglesia tiene a la luz de la Sagrada Escritura, el salir de las cuatro paredes, hacen que haya una dinámica de integración con la gente del barrio, ¿cierto? Les decía yo en algún momento a los hermanos de la iglesia que uno de los lugares que me encanta evangelizar es la esquina de la iglesia. Normalmente en la iglesia siempre está una hermana, la hermana Elvira, que es tan querida con nosotros y nos hace tintos, pero a veces me voy para la esquina porque en la esquina puedo interactuar con los amigos y puedo ganármelos, y en algún momento es tan bonita la amistad que alguien llegue, ya nos conocemos y vas a tomar tintos, sí, yo te invito. Entonces ya es como una interacción y la persona en algún momento no va a contar sus necesidades, pero a medida que los problemas van y vienen, traen sus dificultades y es el mejor momento para compartir la fe que tenemos de Jesús. Bien, así es. Vamos para el punto 5 entonces, César. Luego, después de que estos ven la necesidad de Patti y Jaime, entonces le cuentan también su testimonio, el testimonio de vida. ¿Cuáles son los 3 puntos, César? 1, cómo era mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? 2, cómo conocí a Jesús y recibí el perdón de mis pecados. Y 3, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Esto es súper esencial y es súper importante transmitirlo a las personas. Luego tenemos la importancia de un tiempo especial para evangelizar, ¿sí? Habrá momentos, mire que dice aquí la palabra, aquí en la historia, que los invitaron a un encuentro matrimonial que su iglesia organizó un fin de semana. Y también dice allá más adelante que Hilda les explica el evangelio utilizando un folleto. Bueno, cada iglesia tiene su propio material de discipulado o de evangelización, de cómo llegarle a las personas por primera vez. Ustedes saben que en la iglesia tenemos estudios 58 lecciones más. 87 lecciones, pero es progresivo. Vamos empezando con las personas nuevas y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra a través de todo este proceso, que es muy importante para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que estudiar la palabra, de lo contrario sería muy difícil poder entender y tener una vida firme en el Evangelio. Bien, también la importancia de tener amistades que algún día discipularán. Ay, hermano, hay personas que tristemente, siendo creyentes, se ponen a pelear con los inconversos por cosas comunes de la vida. Y nosotros como cristianos tenemos que estar al tanto de que un día esa persona puede llegar a la iglesia y va a decir, ve, y ese que es así está aquí, y ese que pelea con el vecino está aquí, y ese que insulta al vecino del segundo piso está aquí, ¿sí? Uy, eso es muy, muy, muy importante que nosotros miremos cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos. Hay personas que son difíciles, vecinos difíciles. Mamá, un concepto que se ha tenido mal en cuanto a la iglesia del Señor es que se dice que la iglesia es mi familia. Y yo quiero decir, hablando de familia como tal, la iglesia no es mi familia. Y encuentro que algunas iglesias dicen, más que una familia, más que una iglesia, una familia. No, nosotros no somos una familia, la iglesia somos más que una familia, la iglesia es más grande. El amor de Dios nos cubre de una manera especial, pero la familia sigue siendo mi familia. Yo pertenezco a una familia. Mi familia como tal, yo soy parte de ellos. No puedo alejarme de mis tíos, de mis primos, de las situaciones. Lastimosamente, a través del camino del Evangelio, hay influencias que han estado en la vida de uno y uno se ha querido separar, pero no deberíamos estar. Lo mismo sucede en el ámbito que nos movemos. El ámbito nuestro no debe ser totalmente el ámbito dentro de la iglesia, porque nosotros no vivimos dentro de la iglesia, trabajamos con personas que necesitan de Dios, yo estoy en medio de ellos, soy luz en medio de ellos, pero me apago y me opaco, porque soy aparte, no tengo relación con las personas, no me siento con ellas a tomar un café, entonces busco otra persona que tenga principios cristianos y vengo a no, estamos en el mundo y esa parte es, entonces nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? No somos la familia como tal,
somos más que una familia. La iglesia tiene un amor que hace que nos perdonemos tantas ofensas que podrían tener. En la iglesia hay gente tan difícil, pero es más fácil tolerar a un hermano que en la fe puede ir creciendo y podemos dar testimonio que lo que ocurre con nuestras propias familias. Entonces, más que una familia, una iglesia, no más que una iglesia, una familia. La iglesia tiene ese amor, pero aún así la iglesia no es nuestra familia y nuestros amigos no deben ser solamente personas creyentes, sino que yo tengo que al mundo darle testimonio de la fe. Bueno, ahí tenemos que tener también cierto cuidado, César, porque hay personas que dicen que como yo me quiero ganar al mundo, entonces me comporto como el mundo. Ah, sí, esa es la otra Esa es la gran diferencia. Vemos que Jesús estuvo en medio de pecadores, de borrachos, quizás prostitutas. Pecadores somos todos. Sí, pero Jesús estaba allí con un propósito, sí, no de participar de las actividades de ellos, no de participar de sus pecados, sino el propósito era mostrarles el amor de Dios a ellos y mostrarles también el plan que Dios tenía para su reino. Entonces nosotros podemos guardar ciertas medidas o tener ciertos cuidados, porque también la palabra de Dios dice allá en Corintios que no deberíamos de juntarnos con aquellos que dicen ser hermanos, pero que son borrachos, que son ladrones, que son fornicarios o que son adúlteros. A eso sí, tengámoslos lejitos y comportémonos con ellos como si ellos fueran gentiles. Lo que la escritura nos muestra es que son personas que tienen una doble cara y que lastimosamente el evangelio de fe no vive en ellos. Entonces el estar rodeado de personas con estos conceptos nos va a traer grandes dificultades y no es un testimonio al mundo. Pero realmente en el caso nuestro, que estamos en el mundo, debemos, aunque no somos del mundo, estamos en el mundo para rescatar a quienes están en el mundo. En el capítulo 12 de Mateo vimos que Jesús dijo que era muy importante que nosotros hiciéramos el bien, ¿cierto? Entonces hay que pensar en el bienestar de nuestra sociedad. También hay en Jeremías hay un texto donde dice que oremos por nuestra ciudad, porque si a la ciudad le va bien, a nosotros nos va bien. Si nosotros damos buen testimonio a nuestros vecinos, a nuestra familia, que muchas veces nos olvidamos de nuestra familia, que también necesitan del Señor, que necesitan de nuestro servicio, de nuestro apoyo, de nuestra oración, que siempre estemos ahí en medio de sus necesidades, entonces así nosotros podemos dar a conocer a Cristo. La palabra de Dios en Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Podemos decir que tenemos mucha fe y que creemos mucho en Dios y hacer alarde y ser orgullosos porque ayunamos, porque oramos, porque vigilamos, porque estudiamos mucho la palabra, pero ¿qué estamos haciendo en bienestar a nuestra familia? No quiere decir que nosotros vamos a estar ahí todo el tiempo participando de todas sus actividades, hay que tener cuidado de eso, pero sí en medio de la necesidad de estar al tanto de qué podemos nosotros hacer por cada uno. Exacto, totalmente. Bien, y tenemos entonces allí también utilizar los folletos de crecimiento espiritual asignados por cada iglesia, ¿cierto? Nosotros tenemos el material, cada uno de ustedes lo han estudiado, y una de las preguntas que tenemos aquí es ¿qué experiencia ha tenido usted en los grupos pequeños? Que es lo que vamos a estar viendo en la siguiente lección. Todavía no nos han escrito, todavía no nos han hablado los hermanos, estamos esperando que nos hablen. Bueno, por aquí todavía no hay nada. Bien, a ver, por aquí hoy Maru nos está hablando. Presente Sonia. Muy bien, Luzaida también está presente. Me imagino que allí en la línea del Face también podemos ver algunas personas que están participando. Pero no hay respuestas a primera pregunta. Pero no hay, muy bien. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué errores cometemos comúnmente? Quiero que hablemos sobre las preguntas que le haríamos a las personas para iniciar una conversación. César, ¿qué preguntas, por ejemplo, podríamos hacer en este tiempo en que estamos viviendo a las personas para entablar una relación con ellas? No, es muy fácil. Al estar, por ejemplo, estamos en nuestros hogares, porque ahora es el proceso que estamos viviendo. Una de las preguntas es lo que hoy está pasando. Por ejemplo, hoy veía una noticia
tremenda, que es la noticia de España, ¿cierto? España tiene más de 6.000, han muerto más de 6.000 personas a través de esta enfermedad, pero este fin de semana fueron más de 800 personas quienes fallecieron a través de esto. Entonces, una de las preguntas es: ¿por qué permite Dios que muera gente buena? Podría ser una pregunta que sale y la gente dice: Dios mío, pero es que morir tantas personas, más de 800 personas, ¿qué está pasando? Entonces, esa sería un inicio de una conversación, de lo que hoy se está moviendo, ¿cierto? El hecho de lo que está ocurriendo en nuestra propia convivencia, ¿cierto? Las situaciones que estamos viviendo en nuestra casa, podría ser otra de las circunstancias. Otra sería alguna parte de la comunidad, porque puede estar sucediendo en este momento que en una familia que están en un solo hogar haya alguien que tenga unos conceptos contrarios a los demás, choque con los demás y prácticamente se quiera encerrar en su cuarto, y los demás dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer para salvar a esta persona? Porque cuántos meses vamos a pasar y esta persona está en esta crisis, encerrada en el cuarto. Entonces ya hay un comienzo, por ejemplo, en el caso nuestro hoy, de una buena conversación. Muy bien. Sonia hace su aporte diciendo que ella preguntaría: ¿crees que eres importante para Dios? Sí. Bueno, está bien. Bueno, sí. Muchas veces las personas se sienten aisladas por Dios, piensan que Dios se ha olvidado de la humanidad o de ellos mismos por la situación que están viviendo, y yo creo que es una buena pregunta para hacer y para entablar una relación. Bien, también hay algunos errores, no sé si habrán más preguntas, Daniela, ahí. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, los errores comunes cuando damos un testimonio. Uno de ellos, uno de los errores más comunes es que hablamos demasiado. No debemos de hablar tanto. La gente se cansa, y más los que no son espirituales, que no saben discernir entre las cosas espirituales, se cansan. Necesitamos pocas palabras que les lleguen al corazón, ¿sí? Muchas veces una sola palabra es suficiente. Yo recuerdo el testimonio de un hombre que él sentía que nadie lo quería, que nadie lo amaba, que nadie se preocupaba por él. Él era drogadicto, su padre lo rechazó, su madre y sus hermanos tampoco lo quisieron mal, lo echaron a la calle, no le prestaban atención, y él cuenta pues que su infancia fue bastante difícil. Pero un día una ancianita se le acerca y le dice que había uno que lo amaba, que se llamaba Jesús. Solamente le dijo esas palabras, ¿sí? Y esas palabras fueron suficientes, porque era la necesidad que él tenía en el corazón. Y él se empezó a preguntar: ¿cómo es que alguien puede amarme a mí si yo soy tan terrible? Era drogadicto, era ladrón, estaba en la cárcel y había pasado por cosas muy terribles debido a su vida, a su desenfreno de pecado. Pero fueron palabras claves para él llegar a los pies del Señor. Entonces, a veces no es el mucho hablar, sino hablar lo preciso y lo concreto. El segundo punto dice que a veces hablamos de la iglesia, como si la iglesia fuera, ¿cierto? Nosotros somos iglesia, pero ¿qué nos hace iglesia? La redención en Jesús. Entonces, lo importante no es hablar de una iglesia, lo importante es hablar del mensaje de Jesús, del mensaje de la cruz, de la obra que ha hecho en nosotros. Entonces creo que eso es uno de los otros errores grandes que cometemos, y mucho más en nuestros tiempos de la gente ve antitestimonios. No podría hablar de testimonios como tal, sino antitestimonios, porque los seres humanos siempre van a actuar de una manera que tal vez no es lo mejor, y entonces deberíamos centrar nuestro mensaje en Jesús. Muy bien, Luzaida también nos está hablando y dice: hay personas inconversas que me dicen que saben que lo que está pasando es por causa del pecado. Es verdad. Podemos llegar con otras preguntas. Mucha gente lo comenta. Y en el principio escuché a varios de mis vecinos que decían: no, es que esto ya es el fin, son señales del fin del mundo. Ellos lo saben, lo entienden, eso está escrito en el corazón del hombre. Ahora, ¿con qué otra pregunta entonces les podríamos llegar a estas personas si ellas saben que por causa del pecado eso está pasando? Yo pienso que una pregunta sería: bueno, ¿y cuál es tu condición ahora? Muy bien, hay que entrar a la cosmovisión de la persona con una cosmovisión bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas piensan
de cierta, a veces errados, a veces no errados. Por ejemplo, miramos la condición mundial y la gente dice, Dios mío, ¿por qué Dios permite conceptos tan raros en cuanto al pecado, en cuanto a la inmoralidad sexual, en cuanto a tantas cosas? ¿Hasta dónde vamos a llegar, cierto? Y cuando esto se está dando, algunas personas pensarán, claro, es un castigo de Dios, entre comillas, porque, y tiene mucha razón, porque el mundo está en un desvío total, las leyes y las normas están cambiando de una manera loca, porque como la Biblia dice, como los días de Sodoma y Gomorra, entonces la gente empieza como a hablarlo y uno ya tiene algo que dice, sí, realmente te quiero decir algo, la Biblia sí habla en cuanto a esto y lo coloca como lo estás hablando, como en los días de Sodoma y Gomorra. Muy bien. Bueno, entonces ya hablamos acerca de una iglesia, que a veces los errores que cometemos es hablar acerca de una iglesia. Nosotros no promovemos, no le hacemos publicidad a las iglesias, ese no es nuestro deber. Muchas veces hablamos más de eso, hablamos más de la comunidad que de lo que realmente importa, que es nuestro Señor Jesucristo quien ha salvado las personas. ¿Tenemos alguna pregunta, Daniel? Sí, Robinson Moscoso responde, yo primero lo hacía así, hablaba de la iglesia hasta que entendí que el que salva es Cristo. Muy bien, Así gracias es. Robinson. Bien, Robin. Eso está muy bien, o sea que ya lo corregiste y eso está muy bien. Damaris, cuando hablamos en el tercer punto dice utilizar muchas frases propias de la iglesia, entonces la gente, oh, gloria a Dios, amigo, querido, aleluya, gloria a Dios, amén. O sea, estamos entendemos los principios de la fe de Dios, pero a veces tenemos un idioma que es muy usado en las Sagradas Escrituras. Entonces hablamos a la gente y le decimos con términos de las Sagradas Escrituras, oh sí, es que esa es la omnipotencia de Dios o la soberanía de Dios, y la gente dice, ¿cómo así? ¿Eso qué? ¿Con qué se come? ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces utilizamos palabras muy de nosotros, muy teológicas, y a las personas, entonces, no, y utilizamos frases muy de la Sagrada Escritura, que está bien, pero hay que saberlas enfocar. A veces doy charlas sobre farmacodependencia, doy charlas a personas que son adictas a las drogas, a grupos de jóvenes o escuelas de padres en algún sector de Sabaneta, en algún lugar, y una de las cosas que como pastor yo le pido al Señor que me dé es hablar la palabra que es de Dios, pero que la gente la entienda y no utilizar todos estos términos que tendría que ser algo muy especial. Entonces es hablar en el mismo idioma y lo que la Biblia dice. Entonces en algún momento digo como por ejemplo San Pablo nos habla en la Escritura, y no lo digo en 1 Corintios capítulo 10 versículo tal como lo hacemos en la iglesia, porque la gente dice, ¿cómo así? Ay, no. En cambio uno dice, no, es más, Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles utilizaba palabras cuando llega, ¿se acuerdan? Cuando llega a Atenas y esto, que él utiliza palabras de los mismos filósofos que utilizaban los atenienses. Entonces, no solamente esto, sino qué palabra hay, qué filosofía o qué términos ha utilizado alguien conocido en el mundo que tenga relación con lo que la Biblia dice. Entonces, es llevar al terreno de la fe a las personas, pero con términos que sean usuales para las personas. Bien, también César, hay cosas que, no solamente las palabras, hay personas que invitan a actividades que no corresponden a personas que no son espirituales. Por ejemplo, llega una persona y le comenta su problema a un creyente, y la respuesta del creyente es, eso no sale sino con ayuno y oración, venga, le invito para el ayuno. Eso no es una respuesta, ¿sí? La respuesta debe ser diferente. Se puede hablar de Jesús, pero que encaje en el entendimiento de la persona, como claro, acaba sí de decir. Daisy también está aquí haciendo su aporte y dice que ella le preguntaría, ¿qué estás haciendo para acercarte a Dios en esta situación? Esa es una buena pregunta para este momento muy tan bien, difícil, ¿sí? Muy bien. Vámonos para el cuarto error que podemos cometer es predicar en vez de compartir mi testimonio personal con la persona. O sea, hay personas que les gusta predicar, pero no es. Muchas veces nos vamos para la calle, cogemos el megáfono y empezamos a trazar un mensaje que la gente no lo va a entender porque no son espirituales, ¿sí?
Si es un mensaje evangelístico, es muy posible. Claro. Pero como dice, de acuerdo también a la capacidad, depende del grupo de personas. No es lo mismo hablar con un grupo de habitantes de la calle que habitar con personas que viven en un extracto 3 o 4. Todo debe ir de acorde a las posibilidades, a la capacidad de entendimiento de todas las personas. Muy bien, así es. Tenemos un aporte de Rosa Jaramillo, Sí. que nos cuenta la experiencia en los grupos. Sí. ¿Lo leemos Cuéntanos, ahorita o lo Rosita, leemos sí. después? Vámonos para la No, segunda pregunta. Sí, Entonces, que lo cuenta, ahí está. Sí, La lee. dile. ¿Sí? Mi experiencia en los grupos como asistente ha sido muy satisfactoria, pues allí es allí donde nos damos cuenta de algunos errores que practicamos o por ejemplo textos que tomábamos para nosotros, pero que eran para otras personas. Muy Exactamente. bien. Sí, Gracias, Rosita. Rosita, tienes totalmente razón en esa expresión. Muchas veces en los grupos, ya pasando a la segunda parte, en los grupos es muy importante esto porque allí tenemos la posibilidad de preguntar. Tú escuchas un mensaje, una predicación y no tienes la posibilidad de hacer preguntas o de indagar, de ir más allá. Mientras que en grupos pequeños podemos participar, podemos compartir experiencias y eso nos ayuda a crecer mucho más. En los grupos es algo especial, porque al sentarnos en casas, en hogares y hablar con las personas, uno, hay una interrelación. Recuerdo que cuando comenzamos los grupos en los hogares, que nosotros no los llamamos ni células, ni le llamamos grupos familiares. ¿Por qué no le llamamos ni así? Porque el grupo familiar es como si el director de la casa, el papá de la casa es el que dirige el grupo familiar. No siempre corresponde porque tal vez no es la persona más propia para hacerlo. Y en las células tampoco, porque el objetivo es como trasladar el servicio de la iglesia a las casas. Lo que nosotros hacemos son grupos de crecimiento espiritual donde nos sentamos y nos sentamos con galletas, con café o con cualquier comida, y lo que hacemos es empezar a ganar la relación, a hacer amistad, a sentarnos en amistad, y entonces ya cuando hay una relación empezamos a compartir principios de fe en base a un estudio bíblico. Un grupo pequeño está en casa, por ejemplo el esposo tiene un grupo pequeño en su casa, tiene a la esposa y tiene a sus hijos para empezar a compartir y todos empiezan a socializar los temas. Esto ayuda a tener habilidad para explicar la palabra, porque en muchas ocasiones cuando nosotros preparamos un estudio, tenemos que antes, en la preparación, ¿cómo se dice? Pensar en las posibles preguntas que nos pueden hacer los integrantes del grupo. Muy bien. Entonces esto nos ayuda a nosotros a capacitarnos más y más y más. Cuando nosotros no preparamos un tema, entonces no le damos la posibilidad a las otras personas que participen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos temor a que las personas nos pregunten y nos corchen. Si nosotros sabemos dirigir bien el grupo y si nos anteponemos a las posibles preguntas que pueden hacer, que puedan surgir, entonces nosotros podemos salir bien avante en el grupo. Una ventaja que hemos tenido en Palabra y Renovación es que estos grupos los hemos comenzado con personas de la comunidad de la iglesia y nos hemos sentado alrededor de 8, 10, 12 personas a hablar lecciones. Por ejemplo, la lección que hoy tendremos a la 1:30 de la tarde nos habla, es una de las lecciones que vemos continuamente en los grupos de crecimiento. Entonces es especial porque al sentarnos aprendemos y estamos 3 o 4 veces mirando la dinámica de un estudio de esto. Yo ya pasé por ahí, hice las preguntas, voy a tener más claridad de algunas respuestas que se van a dar. Cuando yo participo continuamente en estos grupos, estoy creciendo. Entonces no solamente dándolo, sino recibiendo. Y como son principios de vida a través de la escritura, no es tan repetitivo, sino que muchas cosas, la dinámica del mismo grupo nos va llevando a principios que están en las escrituras y cada uno de nosotros los enriquecemos al participar de un grupo de crecimiento. Muy bien, nos está hablando nuestra hermana Elida y dice: los grupos pequeños permiten libertad para expresar situaciones personales, ¿sí? Cosas que de pronto uno no expresaría en otro lugar, y aclarar diferencias al tema que se trata en el momento. Sí. Uno puede colocar su posición, puede ser escuchado y puede también entonces ser aclaradas todas estas cosas que muy se bien. tengan.
Muy bien. Y la gente que está participando en el grupo pues siente esa tranquilidad. Por ejemplo, el grupo que tenemos hoy a las 7 de la mañana, que tú haces, con estas 12 muchachas que tienen, pueden ser 10, 11, 20, algunos dirán 12, ¿cómo así? Es que ustedes trabajan con grupos de 12, no, son 8 personas, en este momento hay 12, y Damari serían 13, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? La dinámica me ha parecido hermosa, porque hay quebranto, hay momentos donde alguna de las muchachas saca todas estas circunstancias, que por medio de una reunión de estas no es tan fácil hacerlo. Ahora hablabas que uno no se sienta en la palabra, pero lastimosamente en medio de estos podemos interactuar dos personas, pero el objetivo sería que todos interactuáramos para que la participación fuera de más bendición. Y de hecho, yo a tus alumnas les animaría para que se unan a este programa de Zoom, puedan descargar el programa de Zoom y puedan en las mañanas seguir teniendo estas reuniones, porque pueden seguir con esa participación que no se puede tener al estar abiertos al mundo a través de una aplicación como Facebook Live. De hecho, nuestras reuniones se demoran un poquito más porque todas queremos participar y contar nuestras propias experiencias. Bien, qué especial. ¿Cierto? Y el tema se da para eso. Hay temas que se prestan para compartir las experiencias que tiene cada uno, y eso es bueno porque mi experiencia puede alimentar a otras personas y las experiencias de otras pueden alimentarme a mí. Además, hay personas que les surgen preguntas que quizás a mí nunca se me ocurrirían hacer, pero cuando la persona hace la pregunta, yo digo, oh sí, yo no había pensado en eso. Entonces, eso me ayuda bastante. Los grupos pequeños para mí han sido una experiencia muy maravillosa. Vamos a ver lo que nos dice Lina. Lina también nos está hablando, dice, con los grupos pequeños se puede trabajar más personalizado, es más fácil para aclarar dudas y en la parte práctica de la enseñanza se puede llevar aspectos de contexto desde allí trabajar la palabra de Dios. Muy bien, Lina, muchísimas gracias por tu aporte, está muy bien, eso nos permite trabajar de una manera más íntima. ¿Usted dónde aprende a conocer las personas de la iglesia? A través de los grupos pequeños, ¿cierto? Muy bien, así. Ahí es donde aprendemos a conocer el carácter, la forma de vivir, las necesidades de mi hermano, etcétera, etcétera. Entonces, los dos puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta en las ventajas del trabajo de grupo pequeño es que el que dirige el grupo pierde el miedo, porque hasta uno entra en confianza. ¿Cierto? Y que los que asisten pueden participar. Y los que asisten pueden participar y sacar a flote todas sus dudas y todos sus interrogantes. Hay también algunas desventajas de los grupos pequeños, que es, muchas veces por la inexperiencia se puede perder el rumbo de la clase. Y más ahora, por ejemplo, en esta situación tan difícil en la que estamos viviendo, entre comillas, mucha gente se sienta, empieza el grupo y solo empiezan a hablar de lo que está pasando ahora y nos olvidamos de la lección. Entonces tenemos que tener cuidado de no perder el objetivo o el propósito. Damaris, yo creo que en el tiempo, esto es parte de, en el instituto siempre estamos estudiando lo que dice Juan, lo que dice Pedro, lo que el Señor está pasando, más basadas estas lecciones en el Evangelio de Mateo, pero hemos llegado a un punto en donde en el tiempo de Dios esto ya estaba dado. Porque mira, Damaris, que hoy la gente está en sus casas, hoy con sus familias, y las reuniones que estamos teniendo de crecimiento espiritual, o somos personas individuales, pero Dios nos está usando como sacerdotes en un grupo, y esto son herramientas que hoy necesitamos para lo que estamos viendo. Estaba ya en el tiempo de Dios. Exactamente, Dios todo lo tenía muy bien preparado. Yo cada día me gozo y me deleito al ver cómo todos los temas que estamos trabajando en la iglesia se prestan para el momento. Mira, que estamos el viviendo. tema que vimos ahorita a las 7 de la mañana tan especial. Ajá, que Dios habla a través de las circunstancias. Eso vimos esta mañana, fue maravilloso. El tema que teníamos hoy. Bueno, ¿cuál es el orden correcto de un estudio bíblico? ¿Sí? Primero, oración. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a comprender el pasaje bíblico que vamos a trabajar en ese grupo, ¿cierto? Muy bien. Hay que leer al llegar, pues, mirar el pasaje que es el que vamos a tratar. Exactamente. Después de orar, vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar. Luego vamos a conversar acerca de este pasaje. Usted puede hacer algunas preguntas. Si es el que está dirigiendo el grupo, puede hacerle algunas preguntas que lleve a participar el grupo. De hecho, tenemos unos ejemplos que nos dan en el libro. Yo quisiera leer algunos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16. Vemos cómo Jesús también hacía este tipo de grupos
y buscaba interactuar con las personas, que las personas encontraran las respuestas en ellos mismos, ¿sí? Mateo capítulo 16, el verso 13 y 16, vemos que, sí, capítulo 16 de Mateo, verso 13 al 16. A mí me gusta mucho porque aquí Pedro descubre, en el diálogo el Señor lo lleva al terreno de él para que Pedro entienda un principio de Dios. Exactamente. Entonces, ¿cómo empieza Jesús? Haciendo una pregunta. César, ¿lo puedes leer, por favor? Claro, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces empezaron, unos dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, y termina preguntando a Jesús, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces viene la respuesta de Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mira que todo esto lleva a un feliz término. Claro, el Señor estaba guiando a Pedro, porque el Señor después le dice, Cristo le dice a Pedro, es que no ha sido revelado por carne ni sangre, sino que Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo le revelaba a Pedro Las preguntas fue uno de los métodos que Jesús más usó. Exacto. Para conducirlos a la verdad, ¿cierto? Que ellos mismos interactuaran. No es lo mismo cuando yo le digo, es que las cosas son así y punto. No, pero cuando la persona tiene la capacidad de pensar, yo creo, César, que uno de los mayores problemas que tenemos hoy en la sociedad es que a la gente no le gusta pensar. Las personas no quieren escudriñar la escritura porque no les gusta pensar. Damaris, y no solamente es un problema de la iglesia. Cuando, bueno, aquí tenemos conectadas dos educadoras de años, y dentro de la formación que hemos tenido en la educación nos damos cuenta que muchos de nuestros estudiantes, cuando los ponemos a leer algo para que piensen y saquen conclusiones, es más fácil meternos con el profesor Google y bajar la información, bajar resúmenes de libros, que nosotros mismos pensar y poder expresar lo que estamos pensando frente a lo que hemos vivido, leído. Es un poco complicado al pedir un trabajo que la gente nos exprese todo lo que está hablando, lo que ha entendido de todo lo que ha sido su estudio y de todo lo que ha sido su lectura. Por aquí nos estaba Sonia hablando. Sonia Rodríguez nos está hablando, también contándonos de su experiencia en los grupos pequeños que está haciendo en su casa. Ella tiene allá sus hijas, sus nietos, su yerno, no sé. ¿Cierto? Sí, yerno. Están allí reunidos, no pueden salir, entonces hacen los devocionales, hacen los grupos y dicen que hay un material que que le habíamos ofrecido a la iglesia y que ese material le ha servido para realizar estos grupos. Y claro, surgen las preguntas y gracias al Señor por la formación que la hermana ha ido teniendo, va dando respuesta a las necesidades que cada uno de ellos va presentando. Bien, miramos entonces que después de leer el pasaje bíblico, entonces conversamos con referente al pasaje, ya dijimos que haciendo preguntas es muy importante, y en otros lugares vemos que las personas vinieron a hacerle las preguntas a Jesús y Jesús les responde con otra pregunta, ¿cierto? Son diferentes formas de llevar al grupo a que ellos socialicen y que ellos encuentren la respuesta. Luego, entonces terminamos el grupo orando, pidiendo ayuda para vivir lo aprendido o para poner en práctica lo que hemos aprendido. Bien, vámonos entonces para la lección 10C, ¿sí? ¿Cuál es la meta principal de visitar su propio barrio? Vemos que nosotros no nos podemos centrar en esperar a ver Dios qué hace en el barrio, sino que nosotros somos los llamados a hacer esta labor. Allá Jesús, antes de irse, después de la resurrección, le dice a sus discípulos que ellos predicarían el evangelio ¿dónde? Jerusalén, que es su propia primero, casa, que era podría su ser, ¿cierto? lugar de tu templo, O de Judea, que es salir al contorno. prácticamente su departamento en ese tiempo Barrio, era una provincia. ser, sí, que aquí, que en este caso podría ser mi casa, mi barrio, Samaria, sí, que ya es salir afuera, y ya el último término decía hasta lo último de la tierra. Hasta la última de la tierra. Entonces nosotros debemos de comenzar por nuestro barrio. Muchas veces decimos, yo quiero hacer la labor de Dios, yo quiero ir a evangelizar, pero a otras naciones, a otros países, no, cuando hay tanta necesidad en nuestro alrededor. Y hablábamos ayer, César, yo te preguntaba sobre las iglesias locales,
cómo definirlo, porque tenemos iglesias, la iglesia en sí es universal. Sí, así es. Pero Dios estableció, el Señor Jesucristo también estableció las iglesias locales para que cada iglesia local ejerciera una labor haciendo parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. Y cada iglesia local, nosotros como miembros de cada iglesia local, debemos de buscar el crecimiento de la iglesia local. No tanto en crecimiento por tener números, por decir, no, en mi iglesia somos tantos miles de personas. No, de ganar verdaderamente las almas para el Señor. El objetivo de que el mundo ha cambiado mucho. Normalmente la iglesia debería estar en el centro. Si uno nota el pueblo de Israel, el Señor erige el tabernáculo en la mitad del pueblo. Y es una señal de la presencia de Dios. De hecho, ellos caminaban en el desierto y en el día había una nube encima del tabernáculo y en la noche había una columna de fuego que le rodeaba. Normalmente, antiguamente, cuando se edificaba un barrio, en todo el centro del barrio quedaba una iglesia. Desde Europa teníamos estas costumbres con las catedrales y todas estas cosas que también eran comunidades cristianas que lo hacían. Cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos, se fundaba una iglesia y ahí quedaba un colegio, iglesia, todo el círculo y todo giraba en torno y habían reuniones de barrio y todo, y no era la acción comunal, sino que era la misma iglesia la que hacía el local de la iglesia, el que hacía toda esta función, y la gente allí se encontraba, ¿cierto? Hoy en día con los nuevos PBOTs, que yo creo que tiene que ser una cosa que debemos de replantear en nuestra sociedad, porque los PBOTs hoy lo que dicen es las iglesias deben salir y no estar en medio de las comunidades. Siempre el local de una iglesia debe ser el que está levantado para que la gente vea principios y necesidad de principios de moral. Entonces, no debemos estar afuera, son cosas que deberían cambiar, y todo esto nos debe llegar a replantear el modelo de sociedad que hoy estamos teniendo, porque se ha perdido la conciencia moral de los individuos. Entonces el hecho de estar ahí y de decir vamos a traer la gente a la iglesia, entonces ya no es ese concepto de proselitismo, sino que ya es el concepto de unirnos, porque aquí hay un lugar donde vamos a encontrar principios, porque es un lugar donde vamos a encontrar orientación, y como lo decíamos ahora, la comunidad cristiana debe de interactuar. Una de las cosas que hemos querido hacer en Sabaneta es que las comunidades cristianas interactuamos. Nos reuníamos con la Subsecretaría de la Juventud y les decíamos, nuestros locales están abiertos, ¿para qué? Para el trabajo con jóvenes, para el trabajo con familias. ¿Por qué? Porque para eso están las comunidades. Eso es lo que hacemos. Multipliquémoslo y que la sociedad vea lo que nosotros somos, que damos principios, claro, en base a la fe, pero damos principios de crecimiento hacia la sociedad. Eso, César, es como ese plan de sacar las iglesias del medio de la comunidad. Es como servir un plato de comida y poner la sal al lado. Y creer que con tener la sal al lado, la comida va a tener el sazón o el gusto. No puede ser así. Tiene que estar la sal dentro de la comida para poder que le dé gusto y para poder que esa sal sea útil. Lo mismo pasa con la iglesia, debe estar en medio de la comunidad para que la iglesia sea útil. Tenemos una sociedad que se ha alejado de Dios. Lo que hoy el mundo está viviendo es la consecuencia de una sociedad alejada de Dios. Esto ha hecho que la sociedad cambie y uno empieza a mirar y dice, Dios mío, hoy al mirar por muchos medios uno ve que se ha despertado, entre comillas, una espiritualidad en la gente. El ateo puede decir Dios no existe, pero en el momento en que está un terremoto uno va a ver arrodillado al ateo en la mitad de la calle orando y dice, Dios mío, porque en el corazón del hombre siempre hay una sospecha de un Dios y que dará cuentas a un Dios. De hecho, las tribus indígenas y los pueblos antiguos siempre pensaban que iban a morir y dar cuenta en la eternidad. Entonces morían y los enterraban con tesoros y con cosas porque pensaban que había una eternidad donde ellos tendrían que haber cultivado cosas para llegar allá. Las Sagradas Escrituras son totalmente claras, y sacando muchas cosas que no son claras, va a estar guiándonos en cuanto a estos principios. Entonces, ¿cuál es la meta principal de visitar en su propio barrio? Ganar personas para Cristo y añadir a su congregación. Luego, ¿cuál es la meta principal de visitar un barrio nuevo? Ganar personas para Cristo y formar una nueva iglesia. Nos dan entonces algunos pasos. Los 3 primeros pasos para extender el reino de Dios es seleccionar un equipo, decidir dónde comenzar, o sea, un barrio nuevo, diferente,
ojalá ese barrio o ese lugar donde vamos a comenzar sea un lugar donde no haya iglesia, porque hermano, es triste ver que muchas veces la gente busca pescar en, ¿cómo se dice? En río revuelto. O sea, donde ya hay establecido algo, ir a establecer y hacer competencia. No, esa no es la idea de la iglesia. Y hay comunidades donde no hay comunidades, personas, o sea, grupos y etnias donde no hay principios de fe, y tendríamos que establecer principios de fe donde no lo hay. Exactamente. Entonces lo importante es decidir dónde comenzar, pero tenemos que mirar que en ese lugar no hayan iglesias, que sea un lugar donde no se está llevando el evangelio. Tercero, comenzar la visitación. Hay que ir, mirar, examinar, visitar las personas, etcétera, etcétera. Luego discipular a los creyentes, ¿cierto? A la gente nueva. A la gente nueva, a las personas que se acercan al Señor, que son nuevas, o también puede pasar en personas que escuchan la radio pero no tienen un lugar donde congregarse. ¿Qué es discipular? Porque la gente dice, sí, ya es el proselitismo aquel. No. La Biblia da principios de vida, principios para tener un hogar feliz, principios para tener una vida de estabilidad. Es más, si yo quisiera comenzar una empresa, las mismas Sagradas Escrituras me habla cómo desarrollar una buena empresa. Entonces, cuando hablamos de discipular, estamos hablando de aplicar principios de la Biblia, ¿cierto? A nuestra vida, más que nosotros tener un manual de conducta y decir no se puede, no haga esto, no haga esto. No. Principios de vida que me van a orientar a caminar en base a sus principios que Dios ha colocado. Muy bien. Terminamos entonces diciendo comenzar cultos de adoración. Después de que ya hay personas que se han convertido al Señor, debemos de empezar los cultos, preparar líderes y volver a repetir el proceso para que se vayan abriendo nuevas iglesias. Bueno, aquí cerramos este tema. Les quedo debiendo las respuestas a las a la prueba, porque ya se nos terminó el tiempo, entonces ya no podemos seguir. Dice, yo tengo una pregunta, Andrea, si en ese lugar, Andrea Zuluaga, si en ese lugar la iglesia que hay es una secta y no se predica un evangelio sano, claro, hay que ir a predicar allá. O sea, estamos hablando de lugares donde haya principios de fe establecidos en principios bíblicos. Cuando Andrea habla de secta, lo que está hablando es que los principios que tienen no son en base a la palabra, sino que son en base a una persona que aparenta ser un oráculo de Dios, que da ideas personales frente a la fe, y el objetivo no es ese. El principio de la fe es la Sagrada Escritura. Si no son basados los principios en la Sagrada Escritura, las personas no tienen un concepto claro de lo que es una vida de fe dada por Dios a través de su santa palabra. Muy bien, Andrea, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Quedamos entonces pendientes de realizar las pruebas. En la próxima lección lo estaremos haciendo, ya no nos da tiempo de hacerlo, quería hacerlo al final después de haber hecho todo este repaso. Vamos a orar para terminar. Esperemos, hermanos, que Dios le use a usted de una manera muy especial, bien sea en un grupo pequeño, bien sea dando su testimonio, o bien sea también saliendo haciendo parte de un equipo misionero para abrir nuevas obras que extiendan el reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te agradezco en esta mañana por cada uno de los hermanos que hicieron parte de este grupo, los amigos, Señor, que también escucharon estas enseñanzas. Permite que nosotros podamos cumplir con la gran comisión, que podamos tener en cuenta estos puntos que nos han enseñado este libro, este folleto, Señor, que también están basados en tu palabra, en la escritura, en el ministerio que Jesús realizó aquí en la tierra. Queremos, Señor, que bendigas a cada hermano, que le muestres, le reveles cuáles son sus dones, cuál es su llamado, cuál es el ministerio que tú le has concedido a cada uno, y que puedan ponerlo por obra para que tu nombre sea engrandecido, Padre. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo domingo. Recuerden, los hermanos que están haciendo sus tareas, enviarlas por el WhatsApp, el testimonio y el bosquejo de un grupo pequeño. Dios les bendiga.